Aunque ya hemos presentado algunas, existen muchas otras herramientas de inteligencia artificial que pueden complementar nuestro trabajo docente. Vamos a ver a lo largo de 2 vídeos algunas de las más interesantes. Comenzamos con Gamma, que nos permite crear presentaciones y documentos visuales a partir de una idea o texto inicial. Ideal para preparar materiales de forma rápida y sencilla. Los docentes podemos usarla para crear diapositivas en pocos minutos, preparar explicaciones visuales, diseñar materiales para clases o formaciones, o convertir ideas o apuntes en recursos listos para presentar. Además, podemos utilizarla para que nos mejore una presentación que ya tengamos hecha o nos la genere a partir de un documento de texto como unos apuntes. Su principal limitación es que con la cuenta gratuita solo nos permite crear una presentación de un máximo de 10 diapositivas, pero podríamos crear una más larga haciéndolo por partes. En el siguiente ejemplo vemos cómo Gamma transforma una idea en un recurso visual estructurado en apenas un minuto. En primer lugar, entraríamos en Crear nuevo con inteligencia artificial. Aquí vemos las distintas opciones. Hemos elegido Generar a partir de una pequeña idea. En este punto, como vemos, nos salen 10 módulos que se referiría a las 10 diapositivas que como máximo podemos hacer. Si quisiéramos menos, también lo podríamos elegir. Le damos a Editar instrucción. Según esas instrucciones que le hemos aportado, podríamos elegir distintos elementos que podemos cambiar y pinchamos en Generar. Como vemos, en apenas un minuto nos va a crear una presentación bastante atractiva e interesante a partir de esa pequeña idea que le hemos aportado. Vemos cómo va generándola poco a poco. Ya llevamos varias diapositivas, vemos que le aporta imágenes, que estructura el texto de distintas formas para darle un mejor detalle y que resulte más interesante. Y según se terminará de crear, nosotros podríamos editarla, podríamos cambiar las imágenes, podríamos modificar el texto, ya que siempre tenemos que revisarlo para que veamos que está correcto. Le daríamos a exportar y podríamos exportarlo en PDF, en PowerPoint o incluso como imágenes. La siguiente herramienta es Copilot. Copilot es la inteligencia artificial integrada en Microsoft 365 Educación. Es accesible para los docentes de Castilla-La Mancha desde la cuenta educativa de Educamos CLM y dentro de las herramientas que ya usamos a diario. Copilot funciona como un asistente que ayuda a generar ideas, redactar textos y planificar contenidos, especialmente útil para tareas de organización. Para el profesorado se podría utilizar de forma similar a ChatGPT, además de generar presentaciones o documentos a partir de un texto o hacerlos más atractivos, además de crear algunos recursos muy interesantes. Aquí observamos como si accedemos a Educamos CLM y Office 365 nos vamos a encontrar con la pantalla de Copilot. Si no fuéramos aplicaciones, podríamos entrar a cualquiera de las que estamos acostumbrados a utilizar. También nos podemos encontrar agentes, que son como los asistentes de GPTs de ChatGPT, y directamente desde el chat podríamos interactuar con él. En este caso, le hemos pedido una presentación similar a la de Gamma. Nos la genera y vemos cómo la presentación no es tan buena como la que nos ha generado Gamma, pero sí que podríamos utilizarla como referencia para coger ideas o para editarla
y mejorarla. Además, nos podremos encontrar dos pestañas muy interesantes como Enseñar, donde nos aporta algunos recursos educativos que podríamos utilizar, y sobre todo para mí la más interesante es Crear, donde podemos crear imágenes, crear vídeos, infografías, historias, pósters, etc. Vamos a empezar con crear imagen. Aquí hemos hecho un ejemplo, funcionaría de forma similar a ChatGPT, y en este caso hemos elegido que nos cree un cartel para jornadas de puertas abiertas del colegio. Nos lo ha generado y ahora nosotros podríamos editarlo. Se le podría añadir texto con distintos formatos. También algunos elementos visuales. E incluso si algo no nos gusta, podríamos borrarlo. Como vemos, nos deja seleccionar distintos elementos que podríamos eliminar con inteligencia artificial o podríamos modificar por otros. Vamos con otras de sus opciones, que a mí me ha resultado de las más interesantes. Crear una historia. Para ello, podríamos crear un cuento, un cómic, etc. En este caso, se ha elegido crear un cuento en el que el protagonista sea un castor y se trabaje a través de él la sostenibilidad. Vemos que se nos han creado 5 viñetas de este cuento y que si entramos a alguna de ellas podríamos editarla de la misma forma que veíamos con el cartel. Le podríamos añadir texto, podríamos añadir elementos o borrar aquello que no nos interese. Y por último, os enseño la herramienta de vídeo. Esta herramienta tarda algunos minutos en crearse y podríamos hacerlo desde cero con un PowerPoint o incluso con un documento. ¿Sabías que hay animales que ayudan a cuidar los ríos y los bosques? Hoy conoceremos a Bruno el Castor, un gran constructor y amigo de la naturaleza. ¿Estás listo para descubrir lo que ocurre en su bosque? Un día, Bruno se despertó con mucha energía. Salió de su madriguera. Como vemos, el vídeo no es perfecto, pero nos podría servir como referencia, o incluso podríamos generarlo y grabar nuestra voz aparte o la voz de los niños y niñas para que contaran este cuento a través del vídeo. Y por último, en este vídeo vamos a ver EducaPlay. Es una herramienta que probablemente muchos docentes ya conozcáis, pero que desde hace tiempo integra inteligencia artificial para crear recursos. Nos permite crear algunas actividades interactivas de forma sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos y fomentando así el aprendizaje activo. En el siguiente ejemplo se muestra lo fácil y rápido que es crear una actividad interactiva lista para usar con el alumnado. Cuando entramos en EducaPlay, si pinchamos en crear, como veis nos deja crear distintos tipos de recursos como ruletas de palabras, test, adivinanzas, crucigramas, sopas de letras, etc. Y vemos que pone IA. En este caso preparamos un crucigrama. En su cuenta gratuita vamos a tener que visualizar anuncios en ocasiones, pero bueno, solo son unos segundos y ya podremos empezar a crear nuestro recurso. Vemos cómo nos va a salir una ventana donde podemos añadirle unas instrucciones, podemos apoyarnos en ChatGPT o en Copilot para generar estas instrucciones y al pulsar en generar vemos cómo va a tardar un tiempo, apenas unos segundos, entre 10 y 20 segundos se va a generar la actividad. Ya la tenemos ahí, pinchamos sobre ella y vemos que nos salen las palabras y sus definiciones. Podríamos editarlos en este punto si alguna definición, alguna palabra no está bien o no es lo que nosotros queríamos. Y una vez hecho esto, nos iríamos a previsualizar. Tras el anuncio, entraríamos
en nuestra actividad, que vemos que es ese crucigrama, sobre el espacio que podemos rellenar como ejemplo para ver que está todo correcto, y por último le daríamos a publicar para poder compartirlo con nuestro alumnado. Os espero en el siguiente vídeo donde vemos otras 3 herramientas muy interesantes.